Bienvenida a cada uno de los que nos ven por este medio. Esta es una serie de programas de los últimos tiempos. Es realmente un privilegio para nosotros podernos contactar con ustedes y queremos que compartan este video a sus conocidos para que más personas sean edificadas. Bueno, este programa nació porque sabemos que en este tiempo de pandemia y de crisis mundial, muchas personas tienen en su corazón cientos de preguntas de qué es lo que realmente está pasando en el panorama actual y qué tienen que ver estos eventos con el final de los tiempos. Mucha gente se pregunta si tal vez estamos en la gran tribulación o si el fin del mundo está cerca, y son temas que causan temor en muchas personas. Entonces este programa ha sido creado para que todas esas preguntas sean resueltas en este día. Y en esta hora me acompaña mi esposo. Yo le pedí que por favor viniera a responder estas preguntas para nosotros. Él es una persona que se ha dedicado muchos años a estudiar la escatología, la ciencia que estudia las profecías bíblicas, y él ha escudriñado por muchos años las escrituras, y el Señor le ha dado una luz de un entendimiento especial para que él pueda entender estas cosas, y sabemos que esta serie de programas van a traer respuesta a tantas preguntas que tenemos. Amén. Dios nos bendiga a todos. Qué bueno estar aquí en este programa. Bueno, ahora me tocó estar con mi esposa y estoy muy contento por eso. Ella acaba de abrir su página. ¿Cómo es tu página? Mujeres en la verdad. Mujeres en la verdad, que ya se va a estar conectando en breves minutos. Pero bueno, estamos también conectados en mi página de Pastor Oscar Castrejón. Sí, hoy vamos a hablar un tema muy interesante, muy extenso, un tema pues que a mucha gente le da miedo, pero déjenme le digo, no tengan miedo. El Apocalipsis en realidad es una bienaventuranza, escucharlo, estudiarlo. Yo entiendo, porque yo cuando era nuevo también no quería leer ese libro, me daba un poquito de temor, además que no lo entendía. Sin embargo, yo recuerdo la primera vez que me propuse leer la Biblia toda completa, y cuando llegué al Apocalipsis lo tuve que leer. Cuando leí el Apocalipsis a mí me impresionó demasiado, y a partir de ese momento me empezó a dar una curiosidad bien grande acerca de los momentos finales de los últimos tiempos, lo que es llamado o conocido también como la escatología, que significa la ciencia del estudio de las profecías futuras. Entonces me he dedicado a partir de ese momento a estudiar este libro maravilloso, y no solamente este libro, porque la Biblia es como un gran rompecabezas. Hay otros libros que se conectan con el Apocalipsis, como el libro de Daniel, como algunas profecías de Zacarías, de Ezequiel, de Jeremías, Mateo capítulo 24, Lucas 17, 21, Marcos 13, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, etcétera, etcétera. Y en este programa pues hemos estado hablando con mi esposa y hemos estado proponiéndonos pues darle una recorrida a todo el libro de Apocalipsis, comenzando desde el principio, y vamos a pedirle a la audiencia, también a toda la gente que nos está escuchando, que nos ayude a orar para que este programa y este tema lo podamos desarrollar con toda libertad. Sí, amén. Entonces, sin más precedentes, vamos a empezar con las preguntas. Sabemos que está pasando una crisis, una pandemia mundial, y estamos en un tiempo donde nos preguntamos qué es lo que está pasando. Pero algo que debemos respondernos es: estamos viviendo en un mundo y en una sociedad donde la gente ya no cree en las verdades absolutas. ¿Por qué deberíamos pensar que la Biblia es la verdad y que las profecías que están en la Biblia realmente van a cumplirse? Te digo esto porque hay muchos tipos de profecías. Están las profecías de Nostradamus, están las profecías de los mayas, que dijeron que se iba a acabar el mundo en el 2002, otros dijeron que en el 2000 se iban a acabar, y han salido todo tipo de profecías, pero al final no se cumplieron. ¿Por qué deberíamos pensar, por qué la gente debería estar segura de que la Biblia es la verdad absoluta y de que realmente lo que Dios puso en ese libro sagrado realmente puntualmente se cumplirá?
Sí, eso es muy acertado preguntar, y hay que entender cómo fue formada la Biblia. La Biblia es un conjunto de 66 libros. Son 66 libros que forman la Biblia, y estos 66 libros a su vez están divididos entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y el Antiguo Testamento tiene 39. Ahora, hay que entender que la Biblia, y vamos a hablar ahorita un poquito del Antiguo Testamento, no se escribió en un año, no se escribió de la noche a la mañana. Hubo casi un periodo de 2000 años o más en el cual se escribieron esos 39 libros. Hay algo que se llama canon, el canon de la Biblia, y este canon del Antiguo Testamento lo formaron los judíos antes de Jesucristo, unos 150 años antes de Jesucristo. Otros piensan que en los tiempos de Esdras fue Esdras quien formó el canon. El canon significa que recopilaron todos los libros inspirados por Dios que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, los 39 libros. Y ponga atención a esto que le digo para que entienda por qué es importante creer que las profecías se van a cumplir. Por lo siguiente, porque lo que hicieron los judíos con el canon, y más tarde los padres de la iglesia con el canon del Nuevo Testamento, los judíos lo hicieron con el Antiguo Testamento. Lo que hicieron ellos es recopilar todos esos libros que se habían acumulado a lo largo de la historia. Se piensa que el libro más antiguo, el primero que se escribió, fue el libro de Job. Luego, por supuesto, está el Pentateuco, que es la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, al entender esto, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, hubieron profecías que dieron en el Génesis. Por ejemplo, la profecía que le da José a sus hermanos, a los israelitas, cuando llegan a Egipto, y les dice: va a llegar el tiempo que ustedes se van a salir de Egipto, y cuando se salgan se llevan mis huesos. Pero antes de eso también Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia va a ir a Egipto y va a ser esclava por 400 años. Entonces eso se cumplió, y eso lo vemos que se cumple cuando se escribe el libro de Éxodo, cuando llega el tiempo de Moisés, cuando llega el tiempo de escribir Números, Levítico y Deuteronomio. Entonces vemos que la historia va confirmando esas profecías que se fueron cumpliendo con el paso de los siglos y que después se fueron escribiendo en otros libros. Por ejemplo, las profecías de Daniel. Daniel, Dios le revela que va a haber varios imperios mundiales. Él escribe esa profecía cuando está el imperio de Babilonia. Y Dios le muestra que después del imperio de Babilonia va a venir otro imperio que va a ser el imperio de los medios persas. Daniel llega a gobernar en el tiempo de los medios persas, pero Dios antes también le había revelado que iba a venir otro imperio, el imperio de los griegos, y luego el imperio de los romanos. Y finalmente Dios le permite ver también el imperio del Anticristo, que vamos a hablar de ese tema. Pero vemos que Daniel no alcanza a ver el imperio de los griegos ni el imperio de los romanos. Más sin embargo, la historia confirma que lo que Daniel escribió se cumplió. El libro de Daniel es otro ejemplo. Cuando él está escribiendo el capítulo 9, el capítulo 10, él está leyendo las profecías de Jeremías, que Jeremías escribió 70 años atrás. Y él se da cuenta de que ya el tiempo del cumplimiento de esa profecía, que vaya a ser hecho paso, decía que los judíos iban a regresar a reedificar la ciudad y a edificar el templo. Entonces Daniel se da cuenta que ya está llegando el tiempo del cumplimiento de la profecía, y él se pone a orar. Y después vamos a ver el libro de Nehemías, el libro de Esdras, el libro de Esther, donde se dice que se cumple la profecía de Jeremías, y entonces el rey, el emperador Asuero, manda a los judíos a reconstruir otra vez el templo de Jerusalén, y vemos la profecía cumplida dada por Jeremías 70 años antes. Entonces la historia va confirmando
que todas las profecías se van cumpliendo. Ahora vamos al Nuevo Testamento, rápido, una más. El Señor Jesús en el capítulo 24, cuando van subiendo, dice la Biblia, por el monte de los olivos, alguien llega y se acerca y le dice: Maestro, mira estas grandes piedras, este monumento tan hermoso, el templo maravilloso. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que no quedará piedra sobre piedra de este templo. O sea, Jesús dijo que se iba a destruir el templo, ¿sí? Pues eso sucedió aproximadamente 40 años después. En el año 67, un general romano llamado Tito llega a Jerusalén y destruye totalmente el templo, y se cumple la profecía dada por Jesús. No quedó nada. Lo que vemos ahorita en las noticias, en la tele, que salen los unidos ahí en el muro de los lamentos, no es parte del templo, es parte de una pared, de una muralla que rodeaba el templo, y se cumplió cabalmente la profecía que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Esto nos demuestra que todas las demás profecías que no se han cumplido también se van a cumplir al pie de la letra. Esto nos demuestra que la Biblia es el único libro veraz, es el único libro que da profecías exactas. Sí, es verdad, ha habido otros que han dado profecías, pero sus profecías son como oscuras, como difíciles de entender, como acertijos, a veces no se cumplen al pie de la letra, y son profecías realmente que no son de Dios. Pero las profecías que están en la Biblia hemos visto que se han cumplido cabalmente al pie de la letra. Y es que definitivamente la Biblia es un libro completamente sobrenatural. Yo escuché a un teólogo que dice que estudió la Biblia, ya tenía 80 años cuando lo escuché, y dijo: yo llevo estudiando la Biblia por 60 años y todavía me sigue sorprendiendo, y hasta ahorita estoy comenzando a entenderla profundamente. Es un libro de que por más que tú lo leas y lo estudies por años, siempre vas a encontrar algo nuevo, nunca tiene fin, siempre va a seguir transformándote. Es un libro que se escribió por muchos autores a un largo de un periodo de muchos años, y no se contradicen entre sí, dándonos a entender que el mismo autor soberano, que es Dios, estaba inspirándoles al momento de escribir. Es el libro que ha sido más perseguido en la historia del mundo, y que lo han querido destruir más veces y nadie ha podido acabar con él. Entonces es un libro que realmente sabemos que es divino, sabemos que es de Dios, y como decía mi esposo, cada una de las profecías se han cumplido anteriormente y van a cumplirse hasta ahorita. Entonces esa es la confianza que tenemos, de que el Señor no nos deja oscuras, sino que Él nos muestra las cosas a sus hijos, a los que abrimos su corazón para buscarle. Pero seguimos en la siguiente pregunta, porque como que está sucediendo ahorita en el panorama actual, mucha gente dice que estamos en la gran tribulación, otros tienen miedo pensando que el fin del mundo ya viene el otro mes o el otro año. Primero que nada, para saber en qué punto realmente de las profecías bíblicas estamos, en qué punto cronológico de las profecías estamos, necesitamos entender cuál es el orden de los eventos cuando se empieza a desencadenar el fin de los tiempos. Entonces, para entender a dónde estamos ubicados exactamente ahorita, vamos a, por favor, vamos a hacer una lista de cuáles son los eventos cronológicos que van a suceder al final de los tiempos, para poder ubicarnos en dónde estamos ahorita. Amén. Bueno, voy a hacer un resumen muy general, porque realmente creo que la gran tribulación tiene muchos eventos muy importantes y muy numerosos, pero vamos a hacer algo muy general. La Biblia dice que antes del arrebatamiento, antes de la venida del Señor Jesús, va a venir la apostasía. Y nada más para comenzar esta lista, quiero leerles el pasaje de 2 Tesalonicenses. El 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vea lo que dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
nadie les engañe de ninguna manera, pues no vendrá, ¿quién? Jesús no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí vemos que el primer evento que se va a cumplir es la apostasía. Va a haber un periodo de apostasía en todo el mundo, y esta apostasía, por supuesto, es de la iglesia cristiana, la verdadera, la genuina, no sectas, no religiones, la verdadera iglesia cristiana. Los hijos, hijas de Dios que tienen el Espíritu Santo van a apostatar de la fe. Esto es lo que se llama la apostasía. Y si vemos en el capítulo 3, en los últimos versículos del libro de Apocalipsis, habla de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia apóstata. Y si vamos como en orden cronológico, al parecer la Biblia nos da a entender que esa va a ser la última iglesia que va a estar antes del arrebatamiento. Entonces, vamos en orden. Número 1, la apostasía. Número 2, el arrebatamiento de la iglesia. Número 3, principio de dolores. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, porque muchos escatólogos y muchos teólogos ponen el principio de dolores antes de la apostasía o después de la apostasía, antes del arrebatamiento. Pero si estudiamos realmente bien profundamente las escrituras, vamos a ver que el principio de dolores es lo primero que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, apostasía, arrebatamiento de la iglesia, principio de dolores, y comienza la tribulación, que es un periodo de 7 años. Estos 7 años van a estar divididos en 3 años y medio primero, 3 años y medio después. Los 3 años y medio después, los segundos 3 años y medio de este periodo de 7 años, es lo que se conoce como la gran tribulación. La gran tribulación va a durar solamente 3 años y medio. Después de eso viene el regreso glorioso de Jesús. Jesús ahora sí viene y todo ojo le verá. En el arrebatamiento nadie va a ver a Jesús, solamente la iglesia que va a ser arrebatada. Pero en el regreso glorioso, Jesús viene a la tierra. Siguiente, Satanás y sus demonios son encargados, van a ser lanzados al abismo por 1000 años. Y allí viene el siguiente acontecimiento, que es el milenio, el reinado milenial de Cristo. Jesús va a reinar en la tierra por 1000 años. Después de los 1000 años viene la última rebelión de Satanás. Satanás se desencadena, se escapa de la prisión, del abismo, y sale engañado otra vez a la tierra, a los habitantes de la tierra, y a partir de ahí entonces ya viene lo que se conoce como el fin del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 3, habla acerca de esto, que dice que todos los elementos de la tierra van a ser fundidos por el todo va a desaparecer. Ahí es el fin del mundo, ahí sí ya se acaba la tierra, y después de eso dice la Biblia que Juan ve cielos nuevos y tierra nueva. Pero antes de eso viene el juicio del trono blanco, y en el juicio del trono blanco van a ser juzgados todos los seres humanos, desde el principio de la humanidad hasta el final de los tiempos, todos, excepto los que aceptaron a Jesús. Después viene cielos nuevos, tierra nueva y la eternidad. ¿Repetimos? Bueno, pienso que como son tantos eventos, vamos a estar haciendo programas de cada uno de ellos. Pero lo que quiero aclarar aquí y que vemos en todos estos eventos es que el fin del mundo tiene que pasar toda esta serie de eventos para que esté el fin del mundo. Entonces, cuando salga alguien a decir que tal año es el fin del mundo, que mañana es el fin del mundo, usted no tenga miedo, porque por esa razón mucha gente tiene miedo, porque piensan que ya el mundo se va a acabar mañana, y no se puede acabar el mundo sin que antes ocurran esta serie de eventos que mi esposo acaba de mencionar. Entonces sabemos que realmente, como él acaba de mencionar, lo que va a desencadenar esta serie de eventos realmente es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Entonces, antes de que venga el arrebatamiento y el rapto de la iglesia,
Jesús nos deja diciendo de la higuera aprender una parábola, ¿no? Dice una enseñanza de que cuando las flores están saliendo significa que el verano está cerca. Entonces dice, así cuando ustedes vean que estos eventos, y luego vamos a decir que empiecen a ocurrir, sepan que la segunda venida, o sea, que la venida de Él va a estar cerca. Entonces, ¿en qué periodo estamos exactamente ahorita? Ya pasamos, ahorita él acaba de mencionar, todos los eventos que van a ocurrir antes del fin del mundo. La apostasía, el arrebatamiento, luego los que se quedan atrás van a pasar el principio de dolores, la gran tribulación, esto que contiene los juicios de Dios, las copas de ira, los sellos, todo eso vamos a estar hablando después, el regreso glorioso, etcétera, etcétera, hasta llegar al fin del mundo. ¿En qué punto de esta cronología bíblica nos encontramos ahorita? Nos encontramos en el periodo, si no es la mitad de la apostasía, tal vez ya estamos en la etapa final de la apostasía. Realmente este problema mundial de la pandemia como que ha como acelerado el tiempo y está desencadenando cosas que están produciendo que se cumplen las señales que Jesús dijo. La señal, eso que decías de la higuera, que Jesús dijo, de la higuera aprender, cuando ya sus hojas brotan, ustedes saben que el verano está cerca. Y él está dando una analogía y dice, así mismo, cuando vean que las señales antes de mi venida, antes de la venida de él, se empiezan a cumplir, ustedes sepan que ya está cerca el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuáles son esas señales? La apostasía. La apostasía y hay otras cosas que están pasando a nivel mundial que nos están demostrando que se está preparando el escenario para que empiece la gran tribulación, donde se va a levantar muchas situaciones del anticristo que ahorita vamos a estar hablando con más detalle. Pero entonces, realmente ahorita estamos cerca a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. O sea que queremos, por favor, que nos aclares que ahorita lo que está pasando, estamos en el tiempo de la apostasía y estamos muy cerca de que Jesús venga por su iglesia. Pero entonces ahora quiero que nos digas, porque yo sé que muchos de los que nos escuchan han estado escuchando esto por años. Todos hemos estado escuchando, incluso desde los tiempos bíblicos, predicadores que dicen que Jesús va a venir, que el arrebatamiento ya está cerca, y vemos el pasar de los años y vemos que realmente no es así, no ha venido todavía. ¿Por qué pensamos y cuáles son las señales que están ocurriendo ahorita en el panorama mundial y bíblicamente hablando de que nos dan a entender que efectivamente sí estamos cerca? Bueno, quiero comenzar con Israel. Muchos escatólogos y teólogos piensan que también la higuera es una analogía de la nación de Israel. Y hay que tomarlo en cuenta, no la podemos desechar esa postura, porque puede ser que sí. Entonces, Israel se formó como Estado en 1948. ¿Cuánto es? 72 años aproximadamente, ¿no? Entonces, Jesús dijo que no iba a pasar esta generación sin que todo esto sucediera. Entonces, si contamos una generación, ¿cuánto puede durar una generación? 70 años, quizás 80, ¿sí? Entonces, si es así, si esa interpretación está correcta, realmente eso ya nos muestra que estamos a las puertas. Pero no solamente la nación de Israel nos demuestra que ya estamos a las puertas. También vemos que para que la gran tribulación, o algo que se llama la abominación desoladora, se cumpla, que es otra profecía, debe de estar el templo en Israel, en Jerusalén, erigido. Y ahorita no existe ningún templo. Lo que está ahí es la mezquita de Aqsa y el domo de la roca, y exactamente donde se tiene que construir ese templo. Pero no se puede construir porque ese lugar son lugares sagrados por los musulmanes, quienes tienen mucho control en este momento de ese territorio. Más sin embargo,
los judíos ya tienen todo preparado, ya tienen las maquetas, los planos del nuevo templo, ya tienen el dinero, ya tienen la mesa de los panes, el altar de bronce, ya están listos, ya están preparados para volver a edificar ese templo. Cuando esa mezquita se destruya, entonces ellos van a aprovechar para poner el templo, pero ese es otro tema. Entonces, pero nos muestra esto, que está cerca, porque ellos ya tienen todo listo. Otra señal que nos muestra que Jesús ya está a punto de venir es que el mismo Señor nos dijo que serán los días como los días de Noé, que serán los días como los días de Lot. Para eso hay que estudiar cómo eran los días de Noé. En el Génesis capítulo 6 nos habla un poquito, ¿verdad?, de cómo era el panorama de los días de Noé. Entonces vemos varios aspectos. Vemos que había un aumento de maldad, vemos que había un aumento de promiscuidad sexual, vemos que habían gigantes, ¿sí? Y bueno, ahorita no hay gigantes, ¿verdad? Pero si nosotros estudiamos la palabra gigante en el hebreo original, no solamente significa una persona de gran estatura, significa también persona de renombre, como el mismo capítulo 6 lo dice, que estos fueron los héroes de renombre en los tiempos antiguos. ¿Qué significa? Que había personas muy famosas. Y ahorita estamos viviendo la era de los hombres y las mujeres famosísimos. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, por las redes sociales, por la globalización en el mundo, ¿sí? ¿Quién no conoce, por ejemplo, ahorita a Donald Trump? En todo el mundo conocen a Donald Trump. ¿Quién no conoce, por ejemplo, a Lady Gaga o a algún artista famoso de Hollywood? Todo el mundo se conoce esa gente famosísima. Entonces estamos viendo que realmente estamos como los días de Noé. Estamos viendo un aumento de violencia, cada vez la gente es más violenta, cada vez la gente es más oscura, se está metiendo en cosas más terribles. Y si vamos ahora a los días de Lot, dice que en los días de Lot lo que había, hay un pasaje en Ezequiel que demuestra un poquito cómo eran los días de Lot, no recuerdo exactamente en qué capítulo, pero dice que el pecado de Sodoma era la ociosidad, la mezquindad de la gente, o sea, la gente era muy fría, no le importaba el prójimo, y por supuesto con lo que sabemos que pasaba, ¿verdad?, los sodomitas, el aumento de la homosexualidad. Y si nos damos cuenta, nunca antes en la historia, y usted piensa esto, nunca antes en la historia se habían aprobado los matrimonios homosexuales, nunca antes en la historia se habían casado los homosexuales. Hoy en día es que está pasando esto. O incluso salir en la televisión abiertamente besándose en la boca y teniendo relaciones prácticamente enfrente de un público abiertamente, mundialmente. Antes no veíamos eso. No se veía. Y ya vemos que la tecnología, que es otra profecía que Dios le da a Daniel, ha aumentado tanto que hoy en día es posible convertir a un hombre en una mujer, prácticamente, y a una mujer convertirlo en un hombre. De verdad que no se sabe ya, no se sabe. A veces yo pienso que van a ver que estos alfas, que es la generación que sigue de los millennials, se van a empezar a casar y van a escoger el matrimonio que se casaron con alguien que nació siendo hombre y ahora es mujer, porque la tecnología, la ciencia ha aumentado tanto que ahora pueden formar a un hombre, convertirlo en mujer. Eso no se había visto. Entonces realmente no solamente estamos como los días de Lot, estamos peor que los días de Lot. Estamos peor. Vemos un aumento de la pornografía. La pornografía es una situación mundial. Se dicen los que estudian estas cosas que el 99% de las personas que han tenido acceso al internet han tenido contacto con la pornografía. Estamos hablando de que el internet ha llegado, si no me falla la memoria, a un 95 o un 90% de la población mundial. Todavía no todos absolutamente tienen internet, pero usted piense, somos casi 7,5 billones de personas
Entonces, digamos que la mayoría del mundo entero ha tenido contacto con la pornografía. Esto no pasaba antes de la década de los 90. ¿Por qué? Porque antes de la década de los 90 no había internet. El internet empezó a fluir en la década de los 90 y ahí fue el boom del consumo de pornografía. Entonces estamos viendo que las señales que dio Jesús, que dijo que iba a ser como los días de violencia, gente famosa, promiscuidad sexual, como los días de Lot, ociosidad. ¿Cuántas veces hemos oído noticias que el muchacho tal pasó 36 horas jugando videojuegos? Hasta hay ya concursos de videojuegos. Eso es ocio, ¿sí? Hay un aumento de la sociedad tremendo. Y también dice que había un aumento de la glotonería en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Eran glotones, eran comelones. Dice que también eran mezquinos, no les importaba el prójimo. Hermanos, estamos viendo realmente hoy en día esos tiempos. Esas son las señales que nos muestran que estamos a las puertas de la apostasía, del arrebatamiento de la iglesia, sin mencionar la apostasía de la iglesia. Eso lo vamos a cubrir un poco más porque me interesa que entendamos bien eso, porque nos afecta a los que somos de la iglesia, pero también quiero que hablemos, amor, sobre acontecimientos que están pasando mundialmente, que como decía yo al principio, es como que el diablo ya está formando el plan para llevar lo que dice en el Apocalipsis que va a pasar en la gran tribulación, llevar a la sociedad a ese punto. Estamos escuchando de noticias sorprendentes que están ocurriendo y que vemos cómo el diablo está formando y armando el espíritu del anticristo, que la Biblia dice que ya está en este mundo ahorita, ya está formando, está armando todo un rompecabezas para poder llegar al tiempo que dice el Apocalipsis. Por ejemplo, sabemos que en el Apocalipsis dice que cuando se levante el anticristo, él va a implantar la marca de la bestia, que antes, años atrás, todos pensábamos que era un gran tatuaje, 666 en la frente, y no nos imaginábamos cómo eso podía ser. Pero ahora, amor, quiero que nos hables de esa noticia que ha salido ahorita, de que están en una planeación de un sistema de identificación que quieren implantarle a las personas con un tipo de marca, donde las personas tengan registrado como si fuera un código de barras que no se ve, un tipo de marca muy parecido a lo que dice que va a pasar en la gran tribulación, y la noticia está diciendo que ya lo están logrando. Sí. Hay que pensar que el diablo va a tener muy poco tiempo, 7 años, para armar su imperio mundial. Y en 7 años, pues él realmente no va a poder formar todo ese imperio. Por eso, desde antes ya lo está empezando a hacer. Y se están sentando ya las bases. Estamos viendo, si lo ponemos de esta manera, como que ya está echando los cimientos de su gran edificio que va a orquestar. Y por supuesto, él va a usar la tecnología. La tecnología la va a usar para controlar a todo el mundo, porque él va a tener el control absoluto de todo el mundo, no solamente de las naciones en la política, sino de cada persona. Él la va a querer dominar, él la va a querer controlar, él va a querer realizar todos sus movimientos. Y pues esta pandemia está acelerando o está produciendo una plataforma para poder hacer que los gobiernos, los políticos, los poderosos de este mundo estén pensando de acuerdo a sus planes, a sus propósitos que ya Dios nos había dicho que Él va a hacer en la gran tribulación. Entonces los gobiernos, los poderosos, los millonarios están pensando, dicen, bueno, todos están con este virus, entonces necesitamos la vacuna, están hablando de la vacuna, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a saber quién está vacunado, quién no? Entonces están poniéndose a pensar que la mejor solución es poner en la vacuna una especie de ID biométrico. O sea, te van a vacunar y aparte ahí vas a poner un ID biométrico que ya la tecnología permite hacer. Eso no es un microchip, no es microchip, porque la Biblia no habla de microchip.
la Biblia habla de una marca, y entonces precisamente han salido noticias de que este multimillonario Bill Gates está trabajando arduamente con algunas universidades, entre ellas la de Cambridge, para desarrollar una huella digital o una ID digital, con la cual se puede poner a las personas que ya han sido vacunadas o que ya son inmunes al coronavirus, se les pone esta marca, este ID, y ya ellos van a poder hacer su vida libremente, o sea, ya van a poder ir a estadios de partidos de fútbol, a conciertos, etcétera, etcétera, trabajo, o sea, van a poder tener su vida normal, pero los que no tengan esta vacuna están en riesgo de contagiarse y contagiar a muchos más, y por eso ellos quieren marcar a todos con esta especie de ley. Tengo una noticia aquí que salió hace unos días, quiero leerlas, textualmente les digo lo que dice aquí. Dice: China levantó el miércoles una cuarentena de 2 meses en Wuhan, epicentro de la pandemia, y las autoridades del Reino Unido y otros países dijeron que iniciarían pruebas de anticuerpo para ver si la gente ha sido infectada, para permitirles que vuelvan a trabajar. Y ellos han buscado un sistema de identificación biométrica que puede guardar un registro de tales personas de quienes reciben la vacuna. Oiga, estas son noticias seculares, no son noticias cristianas, no son noticias falsas, son noticias que provienen de fuentes fieles. Y eso nos lleva a otro acontecimiento que está pasando ahorita, que tiene mucho que ver con lo que va a pasar en la gran tribulación. Dice la Biblia que los que no tengan la marca no van a poder comprar ni vender. Y ahorita eso nos parece algo imposible, porque sabemos que todos usamos billetes cash, o que tenemos nuestras tarjetas de débito o tarjetas de crédito del banco. Pero ahora ya se está hablando de países que quieren desaparecer la moneda física. Y entonces sí podría, si ellos ven a desaparecer la moneda física, sí podría darse ese escenario de la gran regulación, donde las personas que no tengan la marca del gobierno único del anticristo realmente no van a tener manera de hacer transacciones, de ir a una tienda a comprar comida o de ir a comprar cualquier cosa. ¿Qué nos dices tú de esta noticia de que hay países que ya están hablando de desaparecer el dinero físico? Sí, dice ahí Apocalipsis capítulo 13 que el falso profeta, que es la segunda bestia, hacía que todos, pequeños y grandes, poderosos y pobres, libres y esclavos, se pusieran la marca y que ninguno pudiera comprar ni vender. Esto significa que no van a poder hacer transacciones como Dios lo dijiste. Y para eso, piensen, esto está hablando, esta profecía está hablando de todo el mundo. Ahora usted piense, ¿cómo va a ser el anticristo para controlar a todo el mundo? No se puede, es prácticamente imposible si no hubiera esta tecnología que ya están preparando en estos momentos, como la vacuna biométrica, como la integrado, que eso, les digo, no es la marca, la marca va a ser en el periodo de la gran tribulación, cuando ya el anticristo esté manifestado, pero en ese entonces se va a eliminar mundialmente la moneda, ya no va a haber monedas, ya no va a haber cash, ya no van a haber dólares, euros, libras, ya no va a haber nada de eso. Lo único que se va a ver en ese momento va a ser las transacciones digitales. ¿Y cómo se va a hacer? Pues ya se puede aprovechar porque ya tienen el ID biométrico con todas sus datos, van a tener su seguro social, van a tener su historial médico, van a tener todo. Pues una vez pongámosles también el número de cuenta del banco, ¿sí? Y para eso tienen que desaparecer el cash. Entonces yo estaba leyendo una noticia en Brevas en Mundo y habla acerca de que China, y parece que China está, hermanos, promoviendo mucho todo este avance de lo que va a ser el imperio del anticristo. China ya tiene una moneda digital, ¿sí? Y está pensando, por causa de esta pandemia,
echar a andar. Déjenme les leo un poquito de la noticia. Esto lo pueden encontrar en BBC Mundo. Dice así: el gigante asiático, China, está probando la nueva moneda digital respaldada por el gobierno en varias regiones del país. O sea, ya están haciendo las pruebas hoy en día, con el objetivo de reemplazar los billetes y monedas en circulación, según informó el Banco Popular de China, que es equivalente al Banco Central del país. Y esto, ¿saben por qué lo están haciendo? Porque la gente tiene miedo de que se han dicho en las noticias que este virus permanece vivo o activo en las superficies por varias horas, por supuesto en el billete, que eran las monedas. Y entonces por eso ellos quieren eliminar las monedas y trasladar todo eso a una banca digital. Esto ya se está haciendo. Ahora piensen esto, todos pensemos en esto, vamos a expandir nuestra mente. ¿Quién es China ahorita? China, si no es la primera potencia económica, es la segunda después de Estados Unidos. ¿Y qué país no está haciendo ahorita comercio con China? Todos. Usted vea cualquier producto que agarre, vale en China, o sea, hecho en China. Casi todas las cosas están hechas en China, o sea, hay un comercio global. Si China desaparece su moneda, entonces esto va a obligar a todas las demás naciones que quieran hacer transacciones económicas y comerciales con ellos, también a desaparecer la moneda o a digitalizarla. De hecho, si seguimos leyendo la noticia, esta de BBC Mundo dice que Estados Unidos ya también está programándose para entrar a esta carrera de digitalizar la moneda. Ahora, si vamos un poquito más, en los países nórdicos ya se desapareció el dinero cash. Lo que es en Suiza, en Suecia, ya no hay dinero cash, ya casi no hay dinero cash. Lo que hay son puras tarjetas. Entonces ya estamos viendo que el panorama mundial nos está mostrando que ya se está poniendo las bases para el cumplimiento de la profecía de la marca de la Anticristo. Y antes parecía imposible pensar que un solo hombre iba a poder gobernar el mundo entero o que iba a poder establecer una religión única, pero ya han salido líderes religiosos y líderes políticos. Precisamente con esta pandemia, líderes políticos han salido a dar su opinión y a decir que ellos creen que sería bueno que se levantara un líder para que liderara a todos los países del mundo entero, y aún los líderes religiosos están hablando de querer unificar todas las religiones para que se haga una sola religión, porque sabemos que el anticristo va a perseguir completamente a la iglesia, a la Biblia, a todo lo que represente a Jesús. Entonces estamos viendo ya que la mentalidad de los líderes religiosos y políticos está cambiando a tal punto de que ya se están moldando a que en caso tal de que venga el levantamiento del anticristo, ellos estarían ya dispuestos a darle todo el gobierno a él. ¿Qué nos dices tú de esas noticias sobre gente hablando, líderes hablando de esto? Sí, esto realmente años atrás, décadas atrás, era algo imposible, ¿no? Una religión mundial única, porque hay muchos cismas, lo que llaman divisiones muy profundas entre las religiones. Por mencionar alguna, si nosotros vamos a la historia de la Iglesia Católica, cuando se dividió la Iglesia occidental de la Iglesia oriental, surgieron dos iglesias, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, que ahorita está en Rusia, está en Grecia y son manejadas por patriarcas. Cuando hubo esa división, ellos empezaron se descomungaron mutuamente, se maldijeron mutuamente, y nunca se habían vuelto a hablar ningún papa con ningún patriarca, hasta cuando viene el papa argentino, ¿cómo se llama? Bergoglio. Él tiene una reunión con el patriarca mayor de la Iglesia Ortodoxa y hasta se dieron un beso en la mejilla, claro, ¿verdad? Es un beso de solidaridad. Eso fue histórico. Claro, para los que no conocen la historia, pues no fue muy relevante,
Pero para los que conocemos la historia, hermano mío, esto es un significado sin precedentes, porque esto significa que este hombre, este Papa actual, está trabajando arduamente para unificar todas las religiones del mundo, y es el Papa que más ha trabajado en este sistema ecuménico. El sistema ecuménico es tratar de unificar a todas las religiones. Se ha reunido con rabinos judíos, se ha reunido con monjes budistas, con brahmanistas, hinduistas, hasta con ayatolas musulmanes. Se está unificando, pero lo más grave es que cristianos evangélicos, estamos hablando de pastores, líderes mundiales fuertes del cristianismo, que están entrando a este movimiento ecuménico con el Papa que está reinando ahorita. Esto es algo sin precedentes, porque la Biblia dice que ese va a ser el trabajo del falso profeta. El falso profeta en el periodo de la gran tribulación va a hacer una sola religión, y esta sola religión va a ser enfocada hacia el anticristo. El anticristo se va a proclamar como Dios, y ahora a toda la gente se le va a obligar a adorar a Dios. Ahorita lo que están haciendo es, todas las religiones van hacia Dios, todos los caminos van hacia Dios, todos al final adoran al mismo Dios. Entonces por eso están tratando de unificar, mandar todas las cosas, para que cuando el anticristo se manifieste y diga yo soy Dios, entonces se va a decir, ahora se ha revelado Dios. Entonces ya todas las religiones están unidas. Ahora sí, vamos a adorar a ese Dios que se ha revelado, que es el anticristo. Y esto ya se está formando hoy en día. Líderes, esto es por la parte religiosa. Por la parte política, estamos viendo que la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, está hablando constantemente de la necesidad de un liderazgo mundial. El mundo no tiene, estaba viendo una noticia la otra vez que decía el que está a cargo de la ONU, que decía, el mundo ahorita no tiene organización, se necesita un gobierno mundial, se necesita más cooperación mundial. Aunque no están diciendo directamente que necesitan un líder específicamente, están tirando ese tipo de ideología, están metiéndole a la gente, a los políticos, a la gente poderosa en el mundo, que se necesita un gobierno mundial. Muchos gobernantes han salido a decir en medio de esta crisis pandemia que no pueden con la prueba, con la crisis, y han salido a decir, como quien dice, quieren tirar la toalla, y ojalá viniera un líder mundial que nos ayudara y nos dijera qué hacer en medio de esta crisis. Esto nos muestra que ya el mundo ya está pensando, la gente ya está pensando en que sí sería bueno tener a un líder mundial. Y estoy pensando con lo que estás diciendo, que esta crisis del COVID-19, que la Biblia le llaman pestes, también Jesús lo dice en Mateo 24, que vendrán pestes, rumores de guerra. Y entonces estamos viendo con esta crisis cómo la gente y los gobiernos han entrado en gran desesperación, al punto de que los ha llevado a tomar decisiones nunca antes vistas, y los ha orillado a un estado de desesperación y de pánico a la sociedad entera, que vemos que si esto pasó con esta peste, pueden ocurrir las situaciones, y en la gran tribulación van a ocurrir situaciones aún peores, mundialmente hablando, que sabemos y vemos que con esto que está pasando con el COVID-19, fácilmente la gente y la sociedad van a arrodillarse ante el anticristo y van a entregarle el control completo por miedo a estas pestes, por miedo a los desastres naturales que van a ocurrir. Los gobernantes van a estar aterrados de lo que va a estar pasando en el mundo, y entonces no me extrañaría que decidieran entregarle el gobierno mundial a él. Pero una de las cosas que quiero que hablemos es sobre la apostasía, que es una de las cosas más preocupantes que se están viendo en este tiempo, y que nos habla que estamos a las puertas del arrebatamiento. La apostasía de la iglesia.
Pero antes de que hablemos, amor, de la apostasía, quiero leer el pasaje que está en Mateo 25 sobre la parábola de las vírgenes, porque esto tiene mucho que ver en las puertas del arrebatamiento. Entonces dice Mateo 25:1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, o sea, a Jesús. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte a nosotras ni a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren por vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo, no las conozco. Ven pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola de las vírgenes también la vamos a discutir en el siguiente programa, que vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ahorita estamos hablando sobre el periodo de estar ya a las puertas. Realmente, si vemos esta parábola, dice que se dio un clamor, y ellas, las vírgenes que representan la iglesia, estaban ya durmiendo, ya estaban cabeceando, y se escucha un clamor que dice: ya viene el esposo. Bueno, ese clamor hoy en día representa estas situaciones que estamos hablando, y los predicadores que están hablando: Jesús viene, está el tiempo cerca, métanse con Dios, métanse a orar, despierta iglesia, que Jesús ya pronto viene. Ese es el clamor que se ve en esta parábola. Y por eso quiero que aclaremos bien qué significa la apostasía. Muy bien, la apostasía lo voy a explicar muy fácilmente de entender. Es que un cristiano va por el camino derecho de Dios, con la palabra de Dios, buscando a Dios, y de repente deja de seguir a Dios. Eso es apostatar de la fe. Apostasía en la iglesia es estar con Dios y de repente dejar de estar con Dios. Ahora, según lo que he estudiado en la Biblia, hay dos tipos de apostasía. La apostasía número uno es la apostasía del cristiano, sea quien sea un cristiano común y corriente, un predicador, un pastor, profeta, lo que sea, y de repente ama el mundo, como le pasó a Demas, que dice Pablo: Demas, amando este mundo, me abandonaba, se fue a Tesalónica, se va al mundo y ya no quiere nada de Dios, o se olvida de Dios y termina en el mundo. Ese es un tipo de apostasía. La apostasía número 2 es la más peligrosa, y es la que nos dice la Biblia que va a surgir antes del arrebatamiento de la iglesia. Y esta apostasía tiene que ver más que con el corazón que con las acciones, porque resulta que los cristianos van a seguir estando en la iglesia, van a seguir yendo a los cultos, van a seguir yendo a todos los cultos, van hasta a servir, algunos hasta van a predicar, algunos hasta van a orar, pero sus corazones ya apostataron la fe, porque están sirviendo, están predicando, están sentados en un culto, pero su corazón está lejos de Dios. Esto le pasó a los judíos cuando Jesús vino, esto le pasó a los fariseos. Jesús vino, cita la profecía de Isaías, y les dice: ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Estamos viendo un montón de cristianos que se reúnen los domingos o los días de servicio y honran a Dios con sus labios, no cantan canciones, como por ejemplo esas canciones: yo doy todo por ti, o no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y sí, lo honran a Dios, pero con sus acciones no lo hacen, porque ni siquiera oran.
¿Quién no canta esa canción? No hay lugar más alto, estar a tus pies, que significa estar en una comunión íntima con Jesús. Entonces lo puedes cantar, puedes honrar a Dios, pero si no oras, si no estás en esa comunión con Jesús, tus palabras de honra no se amoldan a tu corazón. Entonces, muchas personas piensan que solamente con asistir al servicio, con hacer algún tipo de servicio en la iglesia o haber hecho la oración de fe, ya son salvos, van a ir en el arrebatamiento, y no es así. Eso es la apostasía, es gente que ya apostató, ya Dios no es su Dios. Ahora ellos tienen otro Dios y no se dan cuenta muchas veces. Su otro Dios es el dinero, es la casa, la troca, es la familia, es el ministerio, y apostataron de la fe, están en la iglesia, pero sus corazones ya no están con Dios. Y esto me recuerda el pasaje donde dice Jesús que muchos le dirán en ese tiempo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos, hicimos muchas cosas. Significa que eran personas que servían a Dios, pero entonces el Señor les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Hay otra palabra más fuerte que hasta les dice malditos, no los conozco. O sea que eso nos muestra que no todas las personas que están sirviendo a Dios, que están predicando, que son pastores, realmente Dios los conoce. Y esto que nos deja ver que no hay tiempo de oración, que no hay tiempo de intimidad con el Señor, porque hacedores de maldad es porque la única manera como la iglesia, que es la que se va a ir en el rapto, que es sin mancha y sin arruga, puede permanecer sin hacer la maldad, es en una conexión con Jesús. Dijo Jesús: si alejados de mí, apartados de mí, nada pueden hacer. Y hoy en día la realidad es que los hermanos hablan de la oración, predican de la oración, publican en el Facebook versículos sobre la oración, pero realmente no están orando, no oran diariamente. Por lo menos una hora dedicándole tiempo a solas con Dios. Han reemplazado el servicio de la iglesia, han reemplazado los puntos de oración, las cadenas de oración por teléfono, que son excelentes, pero no puedes nunca reemplazar todas esas actividades con tu comunión íntima con el Señor. Y esa es la apostasía que estamos viendo. Y entonces, Señor, ¿quiénes son las vírgenes de esta parábola? Muy bien. Qué bueno que nos vemos a eso, porque fíjate que el pasaje de las 10 vírgenes, que es una parábola, y las parábolas en la Biblia tienen una interpretación, está conectado con otros pasajes. Entonces, está conectado, por ejemplo, con el pasaje de Apocalipsis 3, capítulo 15, que lo voy a leer ahorita, pero también está conectado con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, donde habla acerca de quién está deteniendo el espíritu del anticristo para que no se manifieste. Entonces, las 10 vírgenes, número 1, son la iglesia de Jesús mundial, no una religión, no una denominación. Son las personas que han nacido de nuevo y que tienen al Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo dentro de ellos. Para aclarar esto, no significa que son las personas que han hablado en lenguas. Eso no es así. El sello del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don que Dios le da al creyente. Esto lo vemos en el capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Pero el sello del Espíritu es esa convicción que tiene el creyente de que es un hijo, una hija de Dios. Y por eso Pablo dice que el que tiene el Espíritu puede decir: Abba, Padre. Sí, le puede decir a Dios que Él es su papá, no su padre, su papá. O sea, yo no puedo pretender que mi hija Camila le diga papá al hermano Nelson o al hermano Giovanni, porque él no es su papá. Pero cuando me ven a mí, ellos les brota papi, papi, porque yo sí soy su papá. Esto es lo mismo que pasa con el creyente que ha nacido de nuevo. El creyente que ha nacido de nuevo siente esa necesidad de decirle a Dios: tú eres mi padre, eres mi papá. No me provees. Esa es la característica de la iglesia, de que tienen al Espíritu Santo. Ahora, estas 10 vírgenes son
la iglesia. ¿Por qué? Porque los elementos que ahí se escriben son candelabro o lámpara. Y en el Apocalipsis capítulo 1 se nos muestra, según la interpretación que el mismo Señor da, que la lámpara es la iglesia. O sea, ellos son parte de la iglesia, ellos pertenecen a la iglesia. Número 2, tienen aceite. Y en la Biblia vemos que el aceite simboliza la unción o el Espíritu Santo. Y número 3, están esperando al novio. Esto es, están conscientes de que Jesús va a venir en el arrebatamiento. Estas 10 vírgenes no son cizaña, porque hay otra parábola del trigo y la cizaña, y Jesús dice que el trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del diablo, que están mezclados dentro de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia hay cristianos y hay no cristianos. Pero si separáramos, en un decir, a los cristianos de los no, entonces se juntaría a las 10 vírgenes. De estas 10 vírgenes, según la parábola, solamente la mitad se va. O sea, la gente que de veras ha nacido de nuevo, que de veras ha tenido el Espíritu Santo, se va a quedar la mitad de ellos. Hay una falsa enseñanza, y yo lo digo con respeto a los que no creen esto, pero la salvación sí se pierde, hermanos, se pierde. Y hay muchos pasajes que lo muestran, y este es uno de ellos, porque las vírgenes tenían aceite, tenían la presencia del Espíritu Santo y estaban esperando a Jesús. Ahora dice que todas cabecearon, ¿verdad? Porque el novio se tardaba. Precisamente lo que comenzamos diciendo, que a través de la historia los predicadores han dicho Cristo viene, pero parecía que no venía, ¿verdad? Y ya estamos en un periodo de la iglesia como adormecidos todos, hasta que llega la pandemia del coronavirus y nos despierta. Y se está despertando la gente que verdaderamente tiene aceite. Porque hay una parte de la iglesia de Jesucristo que con esta crisis lo que está haciendo es aumentar la búsqueda de Dios. Se está despertando, están orando, están ayudando, están buscando a Dios. Pero hay otra parte de la iglesia que se están relajando, se están en el vamos a ver la serie, no hay nada que hacer, estamos en cuarentena, veamos el Netflix, veamos todas las series, veamos las redes sociales, están relajados. Y en vez de estar buscando el aceite, lo que están haciendo es agotando el poquito aceite que les quedaba. Cuando acabe esta cuarentena, vamos a ver que va a regresar a la iglesia mucha gente con fuego de Dios, pero vamos a ver que mucha gente ni siquiera va a regresar. Y otra parte va a regresar, pero más fríos que nunca. Entonces, todo esto que está aconteciendo es, como decía mi esposa, la voz. Sino una voz, un clamor. Ahí viene el esposo. Esta situación del coronavirus, los predicadores que se están levantando, los pastores, los profetas que están predicando este tipo de mensajes, es esa voz que nos dice, ya viene el esposo, ya está a las puertas. Y la situación que estamos viendo, las noticias seculares, que se está hablando ya en el escenario de lo que el anticristo va a hacer, es la voz de ese clamor que nos dice, ya viene el esposo. Ahora, resulta que la última iglesia de la historia, que es la de la Odisea, permítanme leerlo rápidamente, es una iglesia tibia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vea, a veces leemos este pasaje y no entendemos qué será tibio. Pero un cristiano tibio es una persona que se sienta en un servicio y no quiere un compromiso. Es un cristiano que quiere vivir su vida, que lo deje tranquilo, que él busque a Dios como él quiere.
más los domingos, o no le exijan leer la Biblia, no le exijan cambiar sus costumbres, no se metan en su vida. Ese es un cristiano tibio. No le digan qué hacer, no me digas, pastor, lo que tengo que hacer, porque no tengo que tenerse en mi vida. En realidad los pastores no nos metemos en la vida de nadie, sino que predicamos la palabra, y la palabra redarguye a la gente, ¿no? Cuando la gente necesita meterse más con Dios. Pero esos cristianos tibios ya se han acostumbrado. Entonces resulta que parte de la apostasía es eso, que se iban a levantar iglesias al gusto de estas personas tibias. Oh, gloria a Dios. Iglesias que iban a entretener la tibieza de estos tibios. ¿Por qué? Porque les iban a ofrecer precisamente lo que ellos quieren, que no haya compromiso. Ven a la iglesia nada más, siéntate, te vamos a dar un espectáculo, te vamos a sentir bien emocionalmente, te vamos a levantar la autoestima, te vamos a callar la conciencia de que ya fuiste a la iglesia, ya cumpliste con Dios, sigue tu vida como si no te vamos a hablar que estabas mal, y tú sigue ahí tranquilito. Esas son las personas tibias. Y esas son las personas que se están quedando sin aceite porque no tienen una comunión con Dios. Y Jesús dijo, los voy a vomitar de mi boca. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, porque el frío, pues, se puede calentar, ¿no? Pero el tibio, ¿qué? Ahora, ya para cerrar esto, ahí en 2 Tesalonicenses dice, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este es el anticristo. Y vean lo que dice Pablo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora ustedes saben quién lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará el impío. ¿Quién es esta persona que detiene el anticristo? ¿Quién es? Esta persona, hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de la iglesia, porque recuerden, Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque si no lo fuera no vendría el Consolador. Entonces Jesús se fue y nos mandó el Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con la iglesia. Pero la iglesia va a ser arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia y se va a manifestar este impío. Pero para eso tiene que venir la apostasía. ¿Por qué tiene que venir la apostasía, mi hermano? Te lo voy a decir de esta manera. Muchos brujos, satanistas, que se han convertido a Cristo, y gente que de varios países, de varios idiomas, han dicho lo mismo, que cuando hay cristianos llenos del Espíritu Santo orando, buscando a Dios cerca de ellos no pueden hacer sus brujerías, sus satanismos, sus cosas impías. ¿Por qué? Porque la oración del cristiano les estorba. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo que están haciendo, según muchos testimonios que hemos oído, hacen su especie de brujería, ponen hielo y maldicen a la iglesia, que se enfríen los cristianos, que sean apáticos, que no busquen a Dios. Están haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos quieren, el diablo quiere una iglesia fría, una iglesia tibia, que no les estorbe. Y entonces, por eso va a venir la apostasía. Ahora, desafortunadamente, cuando las cosas ya se pongan bien evidentes, que ya esté ahora sea la puertita de Jesús, ya en un día a otro, una hora a otra, la gente de alguna manera se va a dar cuenta, y ahí sí se va a querer meter por Dios, pero ya no van a poder, les va a pasar como a las vírgenes. Mientras van a buscar a Dios, mientras ahora sí quiero buscar a Dios, ahora sí voy con aquel pastor que me decía que buscar a Dios, ahora sí me voy a meter, ya va a ser demasiado tarde, porque Jesús va a venir en un abrir y cerrar de ojos, y se llevó solamente a aquellos que habían acumulado tiempo en la presencia con Dios. O sea que con eso podemos entender que incluso predicadores, pastores, gente que danza, gente que
canta en la iglesia, gente que sí claramente se va a quedar en el arrebatamiento de la iglesia. Y la característica de estas vírgenes es que las 5 que se fueron eran prudentes y las 5 que se quedaron eran insensatas. ¿Qué nos dice esto? Que las prudentes, que es alguien prudente, que constantemente se está preparando para un evento, que por eso me gusta sobre la mujer virtuosa que dice que no le tenga frío, pues su familia siempre tiene ropas dobles. ¿Qué significa eso? Que ella ya está previendo que es posible que el frío venga y por eso se prepara. Entonces las prudentes que tenían aceite extra, esto que nos muestra que ellas estaban ya previendo que el novio iba a estar cerca y que era posible que el aceite se les acabara. Entonces las personas que se van a ir son aquellas que se preocupan por su vida espiritual en lo secreto con Dios, que le ponen una prioridad a su oración en lo secreto con Dios, que ayunan sin que les estén diciendo, que oran sin que les estén diciendo a toda hora, mire, levántese en oración, en ayuno, en clamor. No, las prudentes son aquellas que no solo las apariencias y de servicio están en la iglesia, sino que están preocupados por su fuego en su corazón, por tener hambre por Dios, por conocer a Dios, por escudriñar las escrituras. No tiene que ser el pastor detrás diciendo, mire, siéntese, recién discipulado. No. Las que son la iglesia de la Virgen Prudente, tú les ves ese fuego, esa preocupación de que si ven que no tienen ganas de orar, están viendo, Señor, avina mi fuego. Están preocupados por leer la escritura y seguir lo que la escritura dice. Están preocupados por agradar a Dios, porque saben que en cualquier momento su Señor vendrá. Entonces es importante, y esa fue la razón por la que yo quise hacer estos programas, para que la iglesia de Dios se levante en este tiempo. Tú que me estás escuchando, yo sé que la iglesia de Dios que me está escuchando, y quiero que sepas que los tiempos están difíciles y que si tú no peleas tú mismo por tu vida espiritual, nadie lo va a hacer por ti. Que si tú no te preocupas por empezar a orar, mucha gente que me escucha oraba años atrás diariamente y ahorita han puesto su familia, han puesto su trabajo primero y ya no oran 15 minutos. No hay una conexión genuina con Dios. Todas se vean vírgenes. Mi esposa habla de la gente que dice, no, yo no quiero ningún compromiso, pero hay otros que parece que tuvieran un compromiso, que pasan al frente y lloran, que cantan hermoso, que predican con poder, que tú les ves un don de predicación tremendo, pero realmente en lo secreto son gente que en su corazón no se preocupa por su situación espiritual. Entonces este programa es para llamar a la iglesia que despierte ese fuego que tenían del primer amor, y es algo que el Señor le dice a las iglesias del Apocalipsis, que han dejado su primer amor. Ahora las iglesias le dice, entonces las vírgenes prudentes están en todo momento monitoreando, examinando su vida espiritual. Tengo yo hambre por Dios como antes, leo la Biblia como antes. ¿Cuándo fue la última vez que yo hice un ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que yo me encerré en el closet a pasar horas con Dios? Si nunca lo has hecho, lo hacías antes y ahora no lo haces, te digo, mi gusto por esta hora es tiempo ahora. El clamor se escucha. Jesús está cerca. Vamos a cerrar ya este programa, y en el siguiente programa, que va a ser a las 7:30 el siguiente viernes, primero Dios, vamos a estar hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? ¿Qué puedo hacer yo para irme? Aunque hemos discutido un poquito de eso ya, pero vamos a hablar de más extensividad. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué va a pasar con los que se quedan acá? Y muchas otras preguntas que vamos a estar respondiendo sobre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces yo le doy gracias a cada uno de ustedes que se está conectando en esta hora, y sé que todo esto va a ser de gran bendición. Amén. Quiero añadir algo rápidamente. ¿Recuerdas? Hubo un tiempo en nuestro ministerio que estábamos secos
queríamos orar, queríamos buscar a Dios y no podíamos, estábamos tristes, deprimidos, estábamos orando quizás ya hasta esa hora de la iglesia. Y de repente yo me metí a orar y no podía yo encontrar esa conexión con Dios. Y entonces me vino a la mente ese pasaje, vayan con los que venden el aceite. Y entonces te dije, vamos con la pastora fulana de tal, porque yo sé que esa pastora trae aceite. Y nos impartió aceite. ¿Te acuerdas? Y fuimos y recibimos una impartición de Dios, fuimos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos dio como un impulso. Y hermano mío, ¿por qué cuento esto? Porque va a haber situaciones en la vida de los creyentes en las cuales tú no vas a poder solo. Tú te vas a veces a secar, a veces vas a estar en lugares donde no pasa nada, donde todo es letra, donde todo es hacerlo espiritualmente, y tú te estás secando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir con los que tienen hacer. Entonces, hermano, ora a Dios, busca un lugar donde se esté moviendo el Espíritu Santo, donde se imparte la unción de Dios, donde se predique la palabra de Dios de verdad, la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio, donde se predican temas como este. Y yo quiero invitarlos también para que sigan nuestras transmisiones, la predicación de los domingos, que precisamente yo previendo todo este tema, lo que hablaba de la mujer virtuosa, que se prepara, estoy queriendo preparar a partir de este domingo una serie de mensajes que lo voy a poner preparándonos para el arrebatamiento. Nos tenemos que preparar, hermanos. Tenemos que buscar estar bien con Dios para poder ser dignos de ser llevados en ese día. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el otro viernes a las 7. Bendiciones.